Esté prendiéndose la cámara, porfis. Y arrancamos. A ver si lo pongo mejor, lo pongo acá. Perfecto. Bueno, llegó el día viernes, al fin. Al fin para ponerse al día con el fin de semana. Entonces, vamos a poner acá. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en los temas que estudiaron hoy? Tenían que ver. Bueno, este lo saco porque al final era el pedo, es lo mismo que les iba a subir lo mismo. Si quieren después se lo subo, pero es el esquema del Heines que les subí a la clase, digamos, al Notion. Vía visual. ¿Cómo les fue con este tema? ¿Les pareció muy complejo? ¿Vieron el esquema que les subí? ¿Sí? ¿Y lo entendieron o más o menos? ¿El resto qué dice? Bueno, cuando les pregunten de vía visual, a ver, lo que yo les subí fue esto. Era un poco para que se organicen, ¿sí? Que es este esquema que está acá. ¿Lo vieron? Ok. Este esquema lo que hace es dar dos versiones del mismo tema. Ven que acá arriba les dejé un cuadrito. Les hice este cuadrito donde dice retina, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. La retina va a estar dentro del globo ocular, o sea, dentro del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a diferencia de lo que hablamos de la vía olfatoria o del olfato, en este caso el órgano receptor tiene una descripción aparte. O sea, es un tema aparte, el globo ocular y el ojo. Entonces, lo único que estamos nombrando acá es que en la retina se encuentran los receptores. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No se escucha? ¿Ahora se escucha mejor? Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿sí? Espérenme ustedes acá. Y el resto prenderse la cámara bien. Bien. Entonces, les decía, vamos a compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien ahí? Les decía que el cuadro que está arriba a la derecha, básicamente lo que muestra... Me parece que se me está tildando. ¿Me escuchan bien? Para que yo no los estoy escuchando. Háblenme porque se me está tildando. Bien. Entonces, les decía que este cuadrito que está arriba les muestra la retina. La retina es una estructura que está dentro del ojo. No es, vamos a decir que es la retina, porque en principio ustedes no lo vieron todavía esto. La retina sería, si yo tengo un ojo como este, tengo la parte anterior, la parte posterior y esta capa verde que está acá al fondo, la más profunda de todas, se llama retina. Entonces, cuando les estoy hablando acá de la retina, hago referencia a esa capa. En la retina tenemos varias capas. O sea, la retina es una de las capas del globo ocular. Pero dentro de la retina tenemos varias capas. ¿Me siguen hasta ahí? Una de ellas van a tener o sea, una de ellas, vamos a verlo rápidamente, así ya no. De todas estas, ¿dónde están las capas de la retina? Entonces, esto es la retina. Tenemos varias células. En la parte más profunda tenemos un epitelio pigmentario, ¿sí? Y después tenemos los receptores y después tenemos varias células. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos globo ocular. Pero cuando a mí me dicen, háblame de la vía visual, yo tengo que pensar que tengo un receptor. Ese receptor, este es el segundo par craneal, ¿sí? Es el receptor que se llaman cono y bastones. Tengo conos y tengo bastones. Primera cosa. Esos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran todos en la retina. Bien, esa no es la primera neurona, ese es el receptor. Es una célula que cumple su función de receptor. ¿Qué es lo que hace un receptor? Como todos los receptores, lo que hace es transducir una señal. En este caso, la transducción de la energía lumínica. ¿Bien? Bien. Una vez que se transduce esta señal, va a enviar a una neurona que tiene la misma forma que la vía olfatoria, o sea, es una bipolar, no es una neurona de las comunes o pseudo unipolar de las sensitivas. Necesito que vaya moviendo la cabeza o algo porque si no, no sé si estoy... Entonces, la primera neurona es una bipolar. La segunda neurona se encuentra en una de las capas de la retina. Vean que acá yo les hice un cuadradito donde todas estas estructuras se encuentran en la retina. ¿Se encuentra solamente esto en la retina? No, en la retina hay muchas más cosas, pero nosotros estamos respondiendo la pregunta de háblame de la vía visual. Entonces, primero voy a decir que la vía visual es la vía que se encarga de darnos la visión. La primera parte de la vía visual, o sea, donde encuentro yo el receptor en la retina, junto a la primera neurona y la segunda neurona. La primera neurona es una primera neurona bipolar, que se llama así, neurona bipolar o retiniana para algunos autores, que tiene una prolongación que va a conectar con el receptor, un soma y una prolongación que va a conectar en la misma retina con la segunda neurona, con el soma de la segunda neurona. Esta segunda neurona la vamos a encontrar en una capa que se llama capa ganglionar. Por eso puse acá una C y una G. Todo esto lo encuentro en la retina. Y acá hay un tema, porque la retina
nosotros lo encontramos fuera, lo encontramos en una vesícula, lo encontramos dentro del globo ocular, pero el globo ocular se encuentra a su vez en la fosa orbitaria, o sea que está fuera del cráneo, o sea que lo podemos considerar dentro del criterio de que todo lo que está dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral del sistema nervioso central y todo lo que está fuera del sistema nervioso periférico, y como la retina está dentro del globo ocular, podemos decir que todo esto es sistema nervioso periférico. Hasta acá, ¿me siguen? Bien. Entonces, esta segunda neurona va a formar el nervio óptico. El axón de la segunda neurona es la que forma el nervio óptico. Se me pueden preguntar quién forma el nervio óptico. El axón de la segunda neurona. ¿Cómo se llama la segunda neurona? Neurona ganglionar. ¿Dónde se encuentra el soma? En la capa ganglionar de la retina. Pero el axón va a salir, va a formar el nervio óptico. Esas fibras van a formar el nervio óptico. Ustedes saben que el nervio óptico sale del globo ocular y ingresa a la fosa craneal por el conducto óptico. En ese punto ya hablamos del sistema nervioso central. Por eso acá les puse que tenemos dos segmentos, uno extracerebral, para algunos autores extracerebral no significa extracraneal, sino que está por fuera del cerebro, y uno intracerebral. Esta distinción es nueva, no se suele hablar de esta distinción, pero sí está bueno ustedes que entiendan que este axón va a tener tres porciones. Uno que se llama nervio óptico, que es el que nosotros conocemos, que ingresa por el conducto óptico a la fosa craneal media. Después tenemos el quiasma óptico. Silenciate el micrófono, Jackson. Entonces tenemos después el quiasma óptico y después del quiasma óptico el tracto óptico. ¿Bien? El nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico es el mismo axón, solamente es una estructura que se continúa y se decusa y que lo vamos a ver más adelante. La tercera neurona la vamos a encontrar, ya estamos hablando del cerebro en sí, y la vamos a encontrar en el tálamo, en un núcleo que se llama núcleo geniculado lateral. La realidad es que no es el núcleo geniculado lateral, sino que es una parte del núcleo geniculado lateral, pero eso ahora a nosotros no nos importa y para nosotros está bien decir núcleo geniculado lateral. ¿Dónde encuentro la tercera neurona? El soma de la tercera neurona va a formar parte entonces de este núcleo geniculado lateral, que es uno de los dos núcleos que yo les dije ayer que formaban el metatálamo. Núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial eran los que formaban el metatálamo, que estaban justo detrás e inferior al tálamo. Bien, después tenemos el axón de esta tercera neurona que va a ir en dirección a la corteza. Este axón va a formar en principio lo que nosotros vamos a llamar radiaciones ópticas, ¿bien? Que quizás las conozcan o las vieron cuando vieron ventrículos laterales. Esas radiaciones ópticas, el axón se llaman radiaciones ópticas, pero la tercera neurona la podemos nombrar como neurona tálamo cortical, ¿sí? Porque va del tálamo a la corteza. Todas las fibras y todas las neuronas que vayan del tálamo a la corteza se les llaman tálamo corticales, que van a formar fibras tálamo corticales o fibras talámicas, ¿sí? Bien, dicho, o sea, el tálamo siempre manda fibras, solamente la corteza en principio para nosotros. Dicho esto, la tercera neurona va a asociarse a la cuarta neurona, que ya sería una sinapsis en la corteza cerebral. Entonces, vuelvo de nuevo. Lío, háblame de la vía visual. Bueno, en realidad el nombre real es vía óptica. Bueno, la vía óptica es una vía que se encarga del sentido de la visión, va a iniciar en la retina y va a terminar en la corteza cerebral. O sea que es consciente. El receptor lo vamos a encontrar en la retina, en la parte más superficial, pegadito a la lámina pigmental. Se llaman conos y bastones. Estos conos y bastones transducen la señal lumínica, una vez que transducen esa señal, se conectan con la primera neurona, que se llama neurona bipolar, que tiene dos extremos, por eso es bipolar. La parte dendrítica se conecta con el receptor y el axón se conecta en una capa que se llama capa glomerular, precisamente con la segunda neurona de la vía, que se llama neurona ganglionar. Ese soma sigue estando en la retina, o sea, el soma de la neurona ganglionar, sale de la retina y forma el nervio óptico. Ingresa ese nervio óptico, abandona la fosa orbitaria, ingresa a la fosa craneal media por medio del conducto óptico, y ese axón de la neurona ganglionar va a formar primero el nervio óptico. Algunas de esas fibras van a decusar por medio del quiasma óptico, otras no. Después se continúa ese axón por el tracto óptico, rodeando el mesencéfalo y llega al tálamo, al metatálamo específicamente, al núcleo geniculado lateral, en donde va a encontrar su tercera neurona. Esa tercera neurona va a formar
fibras que se llaman radiaciones ópticas, que son los axones de esa tercera neurona, para llegar a la corteza que nosotros asociamos al área visual primaria, que es el número que según los números de Brougham es el 17. Y también van a haber áreas secundarias que son 18 y 19. Todo esto en la cara medial del hemisferio en su porción occipital. O sea, si ustedes dicen lo que yo lo acabo de decir, así como lo digo, les van a poner un 10. Es eso. En cuanto a la parte teórica, después está la parte práctica. ¿Yo por qué acá les puse tronco encefálico? Porque la vía visual tiene un reflejo, tiene varios reflejos, pero nosotros solo sabemos dos, o en principio a ustedes les van a preguntar dos. Del núcleo geniculado lateral se va a conectar con el tronco encefálico. Yo acá hice esto, pero en realidad esta segunda neurona se va a conectar con el tronco encefálico. Por eso a esta neurona la puso al revés, como si tuviese, ven que está como el soma conectado con el soma. En realidad esta segunda neurona también va a bajar al tronco encefálico y va a tener que ver con el reflejo de acomodación y iridoconstricción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿yo necesito saber el globo ocular para responder la vía visual? No. Necesito saber lo que acabo de decir. ¿Y por qué les puse este cuadro? Porque hay gente que habla que la neurona ganglionar no es o sea, que la bipolar no es la primera neurona, sino que la primera neurona es la ganglionar. Esto ya se dejó de usar. Pero quizás alguno de ustedes el docente le dice, pero ¿cuál es la primera neurona de la vía? ¿La ganglionar o la bipolar? Ustedes dicen la bipolar porque todos los libros actualmente dicen eso. Pero si les dice la ganglionar, entonces usted dice, ok, usted está tomando la ganglionar como primera neurona, entonces la tálamo cortical sería la segunda neurona. ¿Se entendió? ¿Por qué no tiene lógica esto? Porque la primera neurona es la que se conecta con el receptor. En el caso del olfato, la primera neurona es el receptor, como habíamos visto en el otro vivo que teníamos los cilios. En este caso, la primera neurona que se conecta con el receptor se llama neurona bipolar o retiniana. Esto es lo que tienen que hablar de vía visual. A esto le podemos agregar más complicaciones, sí, pero esta es la base. Con esto ustedes tienen un 4. De esto podemos hablar de los campos visuales, podemos hablar de un montón de cosas, pero eso es otra historia. Y ven que toda la información está en este cuadrito. Esto se los hice hoy. Les puse acá las áreas secundarias, el área primaria, los nombres. Lo único que tenían que por ahí saber es que esta es la capa ganglionar, donde encontramos el soma de la neurona ganglionar. Y bueno, los nombres de cada una de estas tres neuronas. Y cuando pasamos del sistema nervioso central a periférico, acá yo tendría que poner una línea o algo acá que marque que es el conducto óptico el que me conecta mi fosa orbitaria con mi fosa craneal media, que ahí ya es donde hablamos de sistema nervioso central. ¿Les parece difícil? No es para nada difícil. Lo que pasa es que hay muchos anexos a la vía óptica, pero esos anexos nosotros vamos a tratar con preguntas diferentes. Por ejemplo, una pregunta diferente sería, háblame del reflejo de la iridoconstricción. Entonces yo no hablo de esto, hablo del reflejo. O háblame del globo ocular. Entonces yo no hablo de esto, hablo del globo ocular. Bien, perfecto. Esto entonces se lo subí acá, así que ya lo tienen. Y vamos entonces a volver a los temas. Vía dorsal del misco medial ya nos cansamos de verlo, así que ya no tiene mucho sentido que lo vuelva a repetir. Lóbulo del telencéfalo es simplemente la imagen del telencéfalo y empezar a poner nombre, así que no hay mucho. Nervio vago lo mismo, cisterna lo mismo y configuración interna troncocefálico del puente. Creo que ninguna me hizo una pregunta. La única que me hizo una pregunta, que creo que fuiste vos, Milén, fue del nervio accesorio, que fue quizás el repaso de ayer. ¿Qué es lo que sucede con el nervio accesorio? El nervio accesorio tiene una característica que es que, a ver, vamos a ver si lo encuentro cuando lo seleccione esto. ¿Qué me preguntó Milén? Fue lo siguiente, me dijo, el nervio accesorio, ¿cuál es el núcleo del nervio accesorio? Denme un segundito que voy a ver si encuentro acá rápidamente. Pares craneales, acá está. Ah, no tengo nada. A ver otro, que justo el accesorio es uno de los menos tomados. Pero bueno, ¿por qué es importante saber el nervio accesorio? Primero porque es uno de los que clínicamente se va a evaluar más. O sea, si yo les pregunto ¿cómo evalúan el nervio accesorio? ¿Ustedes qué me dirían? Le piden al paciente que suba los hombros. Si el paciente tiene una pérdida, o sea, ustedes ven que no lo puede hacer, es porque el componente motor del nervio accesorio está disminuido. El nervio accesorio, que es este que está acá, tiene un componente motor, ¿sí? Obviamente, todos los nervios tienen un componente sensitivo, pero el nervio accesorio tiene un componente sensitivo de propiocepción, que no es considerado un componente del nervio accesorio, sino más bien de sus nervios asociados al asa cervical. Pero esto es otro cuento.
Lo importante es que este núcleo que está acá sería el que... No está acá, no está acá, y acá tampoco está, pero se llama núcleo, tenemos dos porciones del mismo núcleo. Uno que es el núcleo vulvar del accesorio, que es motor, y otro que es el núcleo espinal del accesorio. Es la misma columna, lo único que tienen que saber es que tiene una proyección hacia inferior en la médula espinal. Este nervio accesorio, esta imagen no nos ayuda demasiado, pero ven que tiene raicillas que bajan, que descienden. O sea, estas raicillas del nervio accesorio van a encontrarlas entre medio de las raíces ventrales y dorsales de los nervios espinales correspondientes. Esto es raro, porque no se ve tanto en el preparado, pero quizás si lo buscamos lo podemos ver. Y vamos a encontrar que entre las raíces ventrales y posteriores del nervio espinal correspondiente van a encontrar raíces como que se forman en el medio. Bueno, esas son del nervio espinal. ¿Y de dónde salen? Del núcleo espinal de la médula espinal, que es motor. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Conclusión, tiene dos núcleos el nervio accesorio, o sea, dos orígenes reales. Uno es el nervio espinal y el otro es el nervio vulvar, que está a la altura del bulbo raquídeo o médula oblongada. Perfecto. Entonces vamos a revisar rápidamente, no rápidamente, vamos a ver un par de preguntas y vamos a tratar de avanzar con esto.